Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más... ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ojo que la va a levantar al área! Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Mendoza. Bueno, después de esto no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Morales. Fácil recuperación del balón. Pérez. Interceptando el pase. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Alta la presión del rival. Morales. Mendoza. Va a reponer la pelota desde el costado. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Llega cortando bien y recupera. Buen centro. ¿Cómo hizo para tapar esto? Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Ahí se viene otro córner. Pérez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Tarjeta amarilla, ya lo ficharon. A cuidarse. Se asoman y la ve clara. Y la pelota, ¿a quién le queda? Morales. Corta bien esa pelota. ¡Qué balón metieron y la baten! ¡Penal! ¡Penal! Y convierte el penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Entra bien y la pelota sale disparada. ¡Ay! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Pérez. Estaba adelantado el jugador. John. Muy inteligente cambio de frente. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Pérez.
Benítez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Esa es buena pelota, ojo. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Gran centro. ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Klose. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Desde ahí le pega. Hizo estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. John se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Pérez. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Morales. Mendoza. Klose. Ahí tiene a uno al lado. Klose. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Benítez. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Absurda pérdida de pelota. Hace bien cortando la jugada. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Acá puede ser. Ojito, es una gran bocha. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Es espectacular lo que acaba de hacer. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Andas con prisa, nene. Offside. Es así como llegamos al fin. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Mendoza.
Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más, y si lo clava desde ahí. Este jugador me parece que no tiene otro. ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Pase equivocado y la pelota se escapa. McGiver. Fácil recuperación del balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Aleja la pelota de su portería. Papadopoulos. McGiver. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Lateral. Morales. Atento a que lo están ahogando con la presión. Mendoza. Ojo que tiene ganas. ¡Gol! ¡Golazo! Ese arquero no llegaba ya, pero ni poniendo una escalera para alcanzar el balón directo al ángulo. Está solo frente al arco. Hermosa asistencia y peligro. Gran pelota atrás. Despija la pelota y se jugará desde el córner. No le salió para nada bien el córner, habrá saque de arco. Le queda todavía media hora al compromiso. Benítez. Que le saquen la alfombra roja. Y ahí van los puños del arquero. Posición adelantada. Se equivoca, va la entrega. Y ahí le pega la pelota. Lo han tenido cerca. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los 2 pies izquierdos, porque ya una le perdonamos, la segunda ya no. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. McGiver. Han cortado la jugada peligrosa. Papadopoulos. Mendoza. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Va a levantar la pelota. Es buena esa pelota. Buena manera de cortar. ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño y entró! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos. El zapatazo fue tan fuerte que todavía se sigue moviendo el travesaño. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Gran centro. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán.
Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Qué buen pase! ¡Carga el cañón! ¡Es bueno lo del arquero sin el juego! Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. McGiver. Y han perdido la pelota. Pérez. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. McGiver. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Ahí se viene, lo va a tener. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Ahí le pega! Era una jugada como para recortar diferencias en la pizarra, pero de nuevo, otra ocasión desperdiciada. Mendoza. Morales. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Después de centrada ve la tarjeta amarilla. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Se mete en la trayectoria de la pelota. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Hoy le pega! Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre. Este muchacho ni de mozo lo contratarían. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. ¡Atento, zapatazo! Ha estado fenomenal el arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. Va la pelota desde el córner. ¡A darle a la pelota! ¡Uy, casi! Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Escapaba a toda velocidad. Subiendo en un tren. Se va directo a gol. ¡Gol! ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Sacaron lo que no tenían y marcaron el gol, ¿eh? Esperemos que esto les sirva de algo. Ha conseguido muy bien ese balón. Se ve libre el camino, a ver si marca. Va atrás el centro y es bueno. ¡Ahí está! Bueno, esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo, ¿no? Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final.